Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de tu curso de neuropedagogía. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo estás disfrutando de este trayecto formativo? Esperamos que lo estés viviendo con la mejor intensidad y en especial con una gran emoción por lograr estos aprendizajes que seguros estamos van a poder tener un gran impacto en tu aula, en tu espacio, en donde puedas interactuar mucho mejor con tus alumnos. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito sobre la memoria, sobre un mito que tiene que ver con el cerebro triuno, pero también la importancia de identificar a qué se refería Paul MacLean con este cerebro triuno y qué nos puede brindar en el hecho educativo para entender mejor cómo funciona el cerebro. Y bueno, pues esto es interesantísimo ya que el aprendizaje es inevitable que esté ligado a la memoria. Lo que aprendemos se almacena en el cerebro y constituye lo que llamamos memorias y nos permiten relacionar tanto el presente como el pasado y proyectar hacia el futuro nuestros pensamientos e ideas. No hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje. Y ambas están presentes en otros procesos cerebrales, como la percepción sensorial, las emociones o el lenguaje. Pues dicho esto, bienvenidos, estimados compañeros, a este curso de neuropedagogía en esta sesión 2. Y algo interesantísimo de lo cual vamos a estar hablando es de los diferentes tipos de memoria que podemos encontrar y cómo trabajar con ella. Eso es muy importante. Además, ¿qué hay con esta teoría del cerebro triuno? ¿Qué nos deja Paul MacLean, quien fue de alguna manera el creador de esta teoría en los años 60? Y también reflexionar un poco sobre los recreos cerebrales. ¿Qué nos proponen algunos autores como Roxana Fernández Coto? ¿Cómo utilizarlos? Tendremos algunas actividades para poder activar estos elementos. Y te quiero dejar una excelente perspectiva, ya que la siguiente sesión estará llena de muchas sorpresas. Estaremos trabajando con el diseño universal de aprendizaje y cómo a través de este diseño universal de aprendizaje se puede estimular la inclusión y la diversidad. Reconocer que somos personas distintas, aunque nuestros sistemas neuronales en su mayoría sean muy coincidentes, pero nuestra forma de vivir, de actuar, de sentir, de pensar es completamente distinta entre varias personas. Entonces, esto me parece importantísimo que nosotros lo podamos reconocer, ya que en el aula definitivamente el DUA se convierte en una gran propuesta metodológica que si la podemos sistematizar, que si la podemos llevar al aula en estos entornos cerebro compatibles, seguramente vamos a poder lograr generar inclusión y atención a la diversidad de manera pertinente. Te quiero comentar que en esta sesión será muy importante la última actividad. En esta actividad te vamos a pedir que te des un tiempo para poder indagar sobre lo que le gusta, sobre lo que le apasiona, sobre lo que le interesa a tus alumnos. Y también que te des un tiempo y que con toda la honestidad de tus alumnos puedas solicitarles, por favor, que te digan qué es lo que no les gusta de tu clase. No te lo tomes personal, tómalo como una crítica constructiva que te permita a ti tomar mejores decisiones en el aula. Por favor, no lo tomes como una crítica personal, sino tómalo como un área de oportunidad que vas a poder de alguna manera atender en la medida de que podamos ser objetivos y también atender a la subjetividad de cada uno de los comentarios que nos puedan brindar los alumnos. Pues bienvenidos a esta segunda sesión. También te quiero comentar que en Classroom encontrarás una liga para que puedas ingresar a una actividad en WordWall, la cual, aunque se presentará aquí en, nuestro, en nuestra sesión, será muy importante que tú tengas un tiempo para elaborarla con calma,
detenidamente para que le puedas dar ahí tu nombre, tu personalidad a la actividad y nos encantaría mucho que la puedas utilizar las veces que sea necesario para que puedas repetir y reafirmar con novedad lo que hemos venido trabajando estas 2 últimas sesiones. Pues dicho esto, vamos a iniciar con este gran proceso leyendo un fragmento de una frase que utiliza mucho este italiano Loris Malaguzzi, quien nos dice: preparando el ambiente para disfrutar del aprendizaje, preparando la magia. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100 siempre 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. Esta reflexión me gusta mucho porque nos permite ir dimensionando que un aula está llena de muchos pensamientos, de muchas formas de entender e interpretar el mundo y de entender e interpretar lo que nosotros queremos transmitir en el conocimiento, en la habilidad, en el tipo de actitudes que queremos de nuestros chicos. Es por ello que es importante que nosotros vayamos asimilando de manera suave pero muy contundente que el aula es el espacio más heterogéneo que podemos encontrar y que es ahí donde confluyen saberes, confluyen experiencias que si las coordinamos, si las orientamos, si las dirigimos de la mejor manera, probablemente podamos encontrar la ruta, el canal, la forma de hacer empatía de manera adecuada con nuestros alumnos y que ellos puedan hacer empatía también con nosotros. Por ello, hoy trabajaremos de alguna manera con la reflexión de conocer un poco más sobre la memoria. De acuerdo con este esquema, podemos identificar que existen diferentes tipos de memoria. En algún momento, la memoria sensorial tiene una duración muy corta y su origen es a través de los sentidos, es decir, de toda la piel, de todo lo que permite que nosotros recibamos esos estímulos externos como el oído, nuestro sentido del gusto, del olfato. Todos los sentidos llevan información a nuestra memoria de largo plazo y siempre que tenga un sentido, valga la expresión, significativo la información que recibimos, entonces perdura en esa memoria a largo plazo. Pero también tenemos 2 tipos de memoria muy interesante que normalmente estamos estimulando en el día a día en el aula. Una de ellas es la memoria icónica, la cual se nutre a través de los estímulos que llegan por parte del sentido de la vista, es decir, todo aquello que llega al lóbulo occipital posterior, el cual tiene una duración en la memoria a corto plazo muy reducido, alrededor menor de 1 minuto aproximadamente. Y bueno, pues es todo aquello que nosotros alimentamos a través de la vista, algunas diapositivas, algunas imágenes, cuando les pedimos que a los chicos que trabajen en algún mapa, que hagan una línea del tiempo, que analicen una línea del tiempo que les presentamos, cuando invitamos a que realicen una lectura también de manera visual, esta parte está estimulando la memoria icónica. Otro elemento que trabajamos mucho es la memoria ecoica, la cual se alimenta a través del sentido del oído o dicho de otra manera, a través de los estímulos que llegan al lóbulo temporal superior. Aquí tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 segundos en la memoria a corto plazo. Es algo muy rápido que se disuelve en ocasiones, es por ello que cuando alguien nos dicta un número telefónico y no tenemos el apoyo visual, normalmente asociamos algunos números, algunos pares de números, algunas tercias de números, pero no logramos recuperar todo el número completo, ya que es pues muy rápida esta memoria, no tiene tanta duración y es importante por eso repetir con novedad,
ayudarnos de algunas imágenes o algunos procesos que permitan que la memoria sensorial le ayude de alguna forma a los chicos a poder entender mejor lo que le estamos explicando. Y bueno, pues la memoria a corto plazo se va potenciando a través de los recuerdos, de los estímulos que reciben los alumnos y nosotros también a través de los sentidos. A pesar de que duren poco, pueden retener en ocasiones hasta 7 elementos o parte de la información que estamos brindando. Por ejemplo, fechas de nacimiento, algún número telefónico o parte del número telefónico, el tener por ahí ya a la mano algunos chicos aprenden a memorizar su CURP, nosotros como adultos tal vez nuestro RFC, nuestra clave de centro de trabajo, entre algunos otros datos que dominamos de esta manera. Es entonces este primer acercamiento de todos los estímulos externos a la memoria, a los diferentes tipos de memoria. La memoria a largo plazo está integrada por 4 tipos de memoria que en esta cuestión pues vamos a poder encontrar cómo se van trabajando en nuestra aula. Por ejemplo, cuando nosotros estamos almacenando información objetiva como son los rostros, los objetos que hay en el salón, en la casa, alguna fecha de nacimiento o fechas importantes, estamos trabajando con la memoria declarativa de nuestros alumnos. En el caso específico, cuando trabajamos información referente a conocimientos generales o hechos relacionados con acontecimientos mundiales, cuando mencionamos, no sé, acaba de pasar una fecha importante como fue la Revolución Mexicana o las revoluciones mexicanas, la cuestión del Día de la Independencia, se aproxima la Navidad, en fin, ese tipo de fechas, el saber una celebración que tengamos en la comunidad, algún lugar en específico, por aquí en Tenancingo hay un lugar muy típico que es el Cristo, Cristo Rey, así le denominan, y bueno, pues es un monumento muy grande que construyeron en un cerro, el tener la ubicación, alguna fecha en que se construyó, es estar hablando de alimentar la memoria semántica. Y por otro lado, cuando nosotros ayudamos a que los chicos puedan almacenar algunos hechos de su propia vida, algún acontecimiento importante, el día que le dio su primer beso el novio a la novia, el día que pasó a dar un efeméride el joven, el día que la chica, valga la expresión, tuvo su menstruación, son esos acontecimientos de la vida cotidiana que hacen que perduren esos datos, esa información en la memoria episódica. Y finalmente, una memoria que tiene que ver con ciertas habilidades o hábitos que vamos desarrollando a lo largo de la vida, como andar en bicicleta, manejar, jugar algún deporte, fútbol, béisbol, básquetbol, el planchar o lavar ropa, son algunos de los elementos que vamos a encontrar en las memorias procedimentales. Es por ello que para nosotros es importante que cada uno de nosotros identifiquemos qué tipo de memoria es la que estamos estimulando, trabajando con nuestros alumnos. Es decir, ¿con cuál nos ayudamos? Nos estamos ayudando con todo lo sensorial, con la vista solamente, con la escucha. ¿Con qué nos ayudamos para estimular el aprendizaje de nuestros chicos? Si nos estamos ayudando de los hábitos, estamos formando hábitos en los jóvenes, si estamos intentando que logren ciertos aprendizajes, que les perduren en fechas, en registros, en análisis de cierta información, perdón, tenemos aquí un detalle que
con la garganta. En fin, checar cuál es la memoria que estamos utilizando es muy importante, ya que esto nos permite tener la claridad cuando estamos trabajando en nuestros entornos cerebro compatibles, cuál es realmente la memoria que trabajamos y qué estímulos brindamos para lograr estos procesos que queremos. Por otro lado, es importante, de alguna manera, estaremos hablando un poco más adelante de lo que es la parte de lo que Paul MacLean hablaba de un cerebro reptil y de la parte límbica. Algunos elementos de la parte límbica está la amígdala y bueno, pues es importante que nosotros reflexionemos que en ocasiones nuestros alumnos tienen secuestros amigdálicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones nuestros alumnos se sienten amenazados, ya sea por una situación real o solamente imaginaria, pero esta amenaza hace que los chicos huyan o ataquen de alguna manera en su postura, ya que de cierta manera la médula, el tallo encefálico, tienen cierta función instintiva de supervivencia y a veces con alguna condición que no favorezca puede ser que haga que estos procesos se detonen y entonces generen ansiedad o bloqueos que no permiten que el chico pueda estar al 100% atento a la actividad, a la secuencia, a la información que le vamos a brindar. Por eso será muy importante que nosotros en estos entornos cerebro compatibles poco a poco podamos quitar las amenazas, podamos brindarles estados o ambientes áulicos seguros, confiables, donde los chicos no tengan miedo a preguntar, donde los chicos puedan ser tolerantes al fracaso, donde los chicos sientan la confianza de experimentar, de arriesgarse a dar un comentario, a investigar, a resolver una operación, porque saben que en ese salón, en esa aula, la persona que los está atendiendo es completamente tolerante al fracaso, les ayuda a aprender del error y los invita a ser resilientes para que puedan de alguna manera emprender y empoderarse de su formación académica. Es por ello que es muy importante de alguna manera trabajar siempre con la memoria. Hoy vamos a hacer un ejercicio, un pequeño recreo cerebral para que nosotros nos podamos ir ubicando. Será muy interesante en esta parte que ustedes puedan observar las figuras que tenemos y a partir de las figuras que tenemos que puedan contestar las siguientes preguntas. Es importante o visualicen, focalicen su atención. Ojo, la atención es importantísima para trabajar con el aprendizaje, para estimular la memoria. Es uno de los canales importantes que tenemos para trabajar en este sentido y que será súper importante tenerlo en claro. Pues bueno, ya que tuvieron este tiempo de ver los objetos, los colores, la idea sería contestar las siguientes preguntas. ¿De qué color es el triángulo más grande? Seguramente ya lo tienes claro. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el color del círculo pequeño? ¿Ya lo tienes? Muy bien, excelente. ¿De qué color es el rectángulo grande que vimos en la imagen anterior? Y finalmente, ¿cuántas figuras diferentes observaste en la diapositiva? Muy bien, pues para aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer uso de su memoria icónica, vamos a poder de alguna manera pues estimularla, ¿no? de esta forma y en este sentido
reflexionar que nuestra memoria icónica seguramente te permitió identificar que el triángulo más grande es de color morado. Una coincidencia interesante es que el círculo pequeño también era de color morado. ¿Qué tal? Y otro elemento interesante, ¿no? ¿De qué color era el rectángulo más grande? ¿Sería verde? ¿Sería morado? Pues wow, no había rectángulo. Las figuras eran triángulos, círculos y cuadrados. Y después nos pregunta cuántas figuras diferentes observaste en la diapositiva. Aquí valdría la pena reflexionar si fueron 6 o 3. Si estuviéramos hablando pues solamente de las características de las figuras sin tomar en cuenta el tamaño o el color, podríamos decir que fueron 3. Pero si fuéramos más allá y dijéramos cuántas figuras diferentes se observaron de acuerdo al tamaño y al color, seguramente la respuesta correcta sería 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones la pregunta que nosotros podemos lanzar en una sesión puede dejar algunos vacíos que generen diferentes tipos de interpretación. Y esto es importante tenerlo en claro para que si logramos encontrar diferentes respuestas que puedan ser correctas al planteamiento que hacemos, nosotros no descartemos las respuestas y vayamos puliendo la pregunta sobre la marcha para ayudarle al chico a que llegue a la respuesta correcta. Pues dicho esto, me gusta mucho esta frase que quiero compartir con ustedes de Mahatma Gandhi, donde dice lo siguiente: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Cómo todo inicia, tal vez el éxito o el fracaso, si es que así lo podemos llamar, de algún niño, de algún joven, de algún adulto, inicia desde el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento le queremos ofrecer a nuestros alumnos? Aquí vale mucho reforzar y estimular la mentalidad de crecimiento para desarraigar la mentalidad fija a la que hace mención Carol Duke, en la cual pues es una socióloga muy importante de Estados Unidos, quien ha propuesto que en especial las personas llegamos a tener la tendencia a tener dos tipos de pensamiento o mentalidad: la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es todo aquello que no te hace salir de tu zona de confort. Es cuando te dicen vamos a hacer un programa analítico, ¿te suena? Y de repente tú dices, oye, es que el programa analítico no sé cómo hacerlo, no he leído, nadie nos ha enseñado. A lo mejor ese tipo de respuestas son las que tienes mentalmente. Es una mentalidad fija. Pero tal vez tus respuestas han sido distintas. Tal vez has dicho, ok, nadie me ha enseñado, pero hay un documento rector que es el Acuerdo Secretarial 0808-2023, en donde en la fase 6, al final de los campos formativos, ya me di cuenta que ahí me da una guía muy sencilla para poder trabajar 3 planos y construir mi programa analítico. Aunque nadie me ha enseñado, voy a leer esa información y a partir de lo que reflexione, de lo que entienda, de lo que me dicte mi experiencia, comenzaré a trabajar mi programa analítico. ¿Te diste cuenta de la diferencia de respuestas? Mientras por un lado intentamos no movernos, ya no hacer nada por modificar
nuestros hábitos, por modificar nuestros actos, las palabras nos ganan y nos dejan fijos en algo que no queremos experimentar. Mientras que en la otra mentalidad, la que Carol Dweck menciona que es de crecimiento, asumimos el reto, lo afrontamos y lo comenzamos a trabajar y vivenciar, reconociendo en estas habilidades blandas que nos podemos equivocar, de que tenemos que ser tolerantes a que puede llevar algún error, pero que eso no nos detenga. Eso es algo que también tenemos que estimular en nuestros alumnos. Cómo ayudarles a trabajar su mentalidad de crecimiento para desarraigar, quitar, abolir su mentalidad fija. Intentemos ayudarlos a reflexionando de la siguiente manera. En alguna ocasión te ha dado miedo aprender a andar en bicicleta, aprender algún deporte, algún juego, practicar alguna manualidad, el aprender a tocar un instrumento musical. ¿Te ha dado miedo? Si tu respuesta es sí, ok, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo has vencido ese miedo? ¿Cómo has vencido ese pavor a fracasar, a equivocarte? Y dependiendo de lo que ellos respondan, decirles, eso mismo puede pasar en geografía, en historia, en formación. Por favor, entiende que no eres un producto terminado y que no lo sabes todo, pero tienes la capacidad de reconstruir todo y de reaprender todo lo que tú consideres necesario. Eso es algo interesante que estaremos invitando a trabajar en la construcción de los entornos cerebro compatibles. Y bueno, pues una vez que hemos tenido este acercamiento con los diferentes tipos de memoria, es importante pues reflexionar que para poder estimular la memoria tanto de corto o a largo plazo con los diferentes estímulos que podamos brindar en el aula, también es importante estimular la atención. La atención es esa capacidad que debemos de fomentar o ayudarle a nuestros alumnos de unir el cuerpo, el cerebro y la mente para que puedan fijar en uno o varios aspectos de la realidad y que dicha capacidad les permita detectar los cambios que se dan en el medio ambiente donde ellos se desarrollan, se desenvuelven, en su comunidad, en su casa, en el aula, porque son esas apariciones de los estímulos o de esos cambios que se dan lo que favorece realmente los aprendizajes. Además, esta capacidad ayuda también a prescindir de ciertos aspectos que hay en la realidad cuando no los requerimos. Es decir, lo que tal vez pasa cuando nosotros vemos una película, a veces te centras en el personaje, en el actor, en la actriz, pero dejas de lado todo lo que está en la escena. A lo mejor el incendio, a lo mejor pasó un cometa, a lo mejor hay ciertos árboles frutales, a lo mejor en la pared de la habitación hay una pintura de Botero que ni siquiera alcanzas a percibir porque tu atención se centra en los personajes y en los mensajes que están dando cada uno de ellos. Aquí pues es importante reflexionar que tenemos algunos tipos de atención dependiendo del grado de control. Hay alguna atención voluntaria que normalmente requiere de mucha energía, ¿sí? Cuando estudiamos, cuando hacemos una actividad física que demanda concentración, esto también demanda un gran o un alto nivel de energía que tenemos que utilizar para poder trabajar y que nuestro cerebro requiere toda la concentración. Pero también hay otro tipo de atención que se llama involuntaria. Esta es más pasiva. Son cuando algunas situaciones atraen la curiosidad de nuestros alumnos, pero que no requieren de tanta concentración. Cuando trabajamos con el funcionamiento y control de los procesos de selección, de distribución y manteniendo de alguna manera alguna actividad mental, a esto se le da el nombre de atención por mecanismos implicados. En especial en los procesos de aprendizaje,
algo bien importante, nosotros podemos trabajar con una atención selectiva o focalizada. Esta es como cuando les dejamos que vean una película o que escuchen un podcast para después preguntar algunos elementos. Ahí estamos trabajando esta atención selectiva o focalizada. Pero también podemos encontrar una atención dividida, la cual permite que el chico pueda atender dos cosas, o dos o más cosas al mismo tiempo. En ocasiones nosotros lo podemos visualizar cuando estamos manejando y ya con la habilidad o con el hábito bien desarrollado de manejar, podemos también nosotros contestar el teléfono, subir volumen, sobre el viaje que estamos realizando mientras vamos manejando. A lo mejor ponemos atención a algún espectacular que vemos sobre la calle, sobre la acera. Todo esto es parte de la atención dividida. En micromilésimas de segundo, el cerebro puede hacer el corte de una actividad a otra. Dice Roxana Fernández Coto que realmente no es que podamos hacer dos cosas a la vez, sino que hay algo que lo tenemos ya tan pragmatizado, tan dominado, que es un hábito que hemos desarrollado tan bien que podemos hacer como un automático, ¿no? Trabajar en automático con alguna cuestión mientras ponemos la atención en otra cosa. Y finalmente también podemos tener una atención sostenida, ¿no? En la cual pues tiene que ver con cómo utilizamos los recreos cerebrales, cómo utilizamos el repetir con novedad, cómo utilizamos el mismo espacio áulico como un entorno cerebro compatible donde esté libre de amenazas, donde podamos ayudarle a los chicos que mientras estudian pongan su atención el mayor tiempo posible en la actividad que le estamos sugiriendo. Tal vez una lectura, tal vez el que resuelvan un problema, tal vez el que hagan una línea del tiempo, tal vez el que ubiquen cierta información en un mapa, tal vez el que contesten ciertos planteamientos. Todo esto tiene que ver con una atención sostenida, una atención que es las que más utilizamos nosotros en la propuesta educativa, ya que permite que realmente los chicos se concentren en estos procesos y que de alguna manera permitan ese vínculo entre lo que estamos nosotros enviando, la información que enviamos a través de los sentidos, la parte visual, icónica, la ecoica, la parte sensorial, todo lo que estimulamos para que nuestros alumnos puedan adquirir un conocimiento, puedan desarrollar una habilidad, puedan interiorizar una actitud que necesitamos o que buscamos que los chicos vayan puliendo o vayan desarrollando. Y bueno, pues vamos a hacer otro pequeño recreo cerebral. Vamos a hacer una porra. Esta porra es muy sencilla. Vamos a decir lo siguiente: coca, coca, hip, hip. Y si se dan cuenta, en la imagen tiene un paréntesis con el número 2, que quiere decir que la vamos a repetir dos veces. Coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. La segunda parte dice senco, tanco, seco. Y lo vamos a acompañar con movimientos. Cuando digamos coca, coca, vamos a dar dos aplausos. ¿Sí? Cuando mencionemos hip, hip, con nuestro brazo derecho o con nuestro brazo izquierdo, vamos a hacer dos movimientos como de vítore, así como el puño, el brazo flexionado y moviendo hacia el frente, ¿sí? Nuestro puño. Entonces decimos coca, coca y el movimiento del brazo. Hip, hip en dos ocasiones. Cuando decimos senco, vamos a dar un aplauso hacia nuestro lado derecho. Senco, decimos tanco hacia el lado izquierdo. Y cuando decimos seco, hacemos un movimiento con nuestros brazos como de cruz, como de abrazo, seco, y nos damos como un abrazo, ¿sale? Colocando nuestras palmas de nuestras manos, la palma de la mano derecha sobre el hombro izquierdo y la palma de la mano izquierda sobre el hombro derecho. Y decimos senco, ¿sale?
La actividad es así, es repetir en 3 ocasiones consecutivas la porra, ¿sí? Es decir, que cuando digamos senko, tanko y seco, al estar abrazados, inmediatamente comenzamos y decimos coca, coca, hip, hip, ¿vale? Lo voy a hacer yo a la cuenta de 3, esperando que ustedes mientras están escuchando la clase lo puedan repetir conmigo y lo hacemos juntos, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Senko, tanko, seco. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Senko, tanko, seco. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Senko, tanko, seco. ¿Sí? Es una actividad muy interesante porque estamos intentando utilizar diferentes canales de percepción. Estamos utilizando la parte visual con la imagen, estamos utilizando la parte icónica, también estamos estimulando la parte ecoica, que es a través del oído, y también con los movimientos que permitan que se pueda interiorizar mejor la porra. Esto lo podemos invitar a nuestros chicos a que trabajen la porra, coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip, senko, tanko, seco. ¿Sí? Y podemos invitar a algunos chicos a que hagan la porra desde su lugar, de manera individual, ante el grupo o algunos alumnos que lo quieran hacer, ellos presentárselo al grupo. Y después, lo interesante sería decirles qué acaban de aprender. ¿Quién de ustedes se sabe las funciones trigonométricas? ¿Sí? Esas funciones que tanto dolor de cabeza nos dan. Pues la segunda parte de la porra tiene que ver con las 6 funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Dicho de paso, las funciones trigonométricas son razones y una razón normalmente se expresa como una fracción. Una fracción tiene 2 elementos, normalmente un numerador y un denominador. La primera parte de la porra representa todos los numeradores de las funciones trigonométricas si las colocáramos en forma de lista, iniciando con seno, siguiendo con coseno, después tangente, cotangente, secante y cosecante, como lo estoy mostrando. Coca quiere decir cateto opuesto y cateto adyacente. Hip hip significa hipotenusa. Es decir, que la primera lista es coca, que quiere decir numerador de seno, cateto opuesto, numerador de coseno, cateto adyacente. El segundo coca es numerador de tangente, cateto opuesto, numerador de cotangente, cateto adyacente. Y el último hip hip es el numerador de la secante y el numerador de la cosecante. Y lo repetimos en 2 ocasiones porque son los denominadores, pero ahora de abajo hacia arriba. El cosecante es cateto opuesto, secante, cateto adyacente. En la cotangente es cateto opuesto y la tangente cateto adyacente. Finalmente, coseno es hipotenusa y seno es hipotenusa. Así es como a través de la mnemotecnia, que es un buen recurso para utilizar un recreo cerebral y repetir con novedad, nos permite a nosotros trabajar este tipo de recursos y poder arraigar un poco mejor el aprendizaje de este tipo de elementos. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo podríamos repetir con novedad, ¿no? Un vaso de refresco, con refresco de cola, para no utilizar aquí la imagen publicitaria, y podemos decir Coca-Coca, y luego un borrachito que está por ahí diciendo hip hip, ¿no? Lo podemos repetir en 2 ocasiones y de una manera distinta. Las primeras 4 letras y la última de esta palabra es senko. ¿Sí? De sencillo solo tomo las primeras 4 letras y la última de esta palabra y entonces encontramos
senko. Y después las primeras 3 letras y las primeras 2 de la segunda. A ver, vamos a ver. Aquí que están bailando un tango. Entonces solamente las primeras 3 tan. Y aquí son unos colores. Tanco. ¿Sí? Tanco. Muy bien. ¿Y cómo está el pantalón? Si está tendido y ya se terminó de secar, entonces decimos que está seco, ¿sale? Una forma distinta en que podemos repetir con novedad la actividad anterior, ¿sí? Para ver, estimular, buscar que los chicos vuelvan a reafirmar sus conexiones neuronales con un aprendizaje previo, con una actividad previa y cómo la podemos ir reforzando. Esperamos que este ejemplo, además de ser de tu agrado, lo puedas aplicar en tu aula y nos comentes en la actividad de esta semana cómo te fue al aplicar esta actividad, si los chicos lo entendieron, si los chicos lo pudieron desarrollar de la mejor manera o si tú encontraste una ruta nueva para poder hacer ese canal de comunicación con tus alumnos, con esta o con otra actividad. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos ahora con esta parte que nos propone un pues neurocientífico llamado Paul MacLean, el cual en los años 60 comentó, de acuerdo a sus investigaciones, que el cerebro del ser humano, como lo conocemos en la actualidad, tuvo diferentes procesos evolutivos y que de alguna manera pues funcionaban de manera parcializada, ¿no? Esa es la parte del mito, ¿sí? Esa es la parte del mito. El neocórtex, el sistema límbico, el cerebro reptil, claro que sí existen, existen en nuestro sistema neuronal, pero no funcionan aislados, funcionan de manera colaborativa, coordinada en muchos de los casos, y entre más coordinación exista entre estas partes del sistema neuronal, es mejor porque permiten mejores respuestas. Pero es muy funcional a pesar de que esto lo podemos visualizar como un neuromito. Para un docente es muy funcional poder ubicar los elementos que se pueden trabajar con cada uno de estos sistemas neuronales. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a Paul MacLean, él mencionaba que el cerebro reptiliano es aquel que está conformado por la médula y el tallo encefálico, y en especial entre algunas de sus funciones es la parte instintiva y de supervivencia. Aquí es donde se regulan algunas funciones como la respiración, la digestión, se regula la temperatura, el sueño, también de alguna manera mide esta parte de la territorialidad que también hace que puede ser que seas más agresivo o no cuando trastocan tu territorio. La cuestión de la reproducción, ¿sí? Y que bueno, pues normalmente en un aula donde se manifiesta que solo esté respondiendo un alumno con el cerebro reptiliano, pues cuando el alumno puede ser que aunque está sentado en tu salón, que tú observas que está viendo la clase, que no hace ruido, que parece que no está distraído, y de repente le dices, oye Mauro, ¿me puedes decir qué entendiste de lo que acabo de mencionar? Y a veces Mauro voltea para un lado y para otro y te dice, perdón maestro, estaba distraído, no entendí o no puse atención. Este tipo de chicos ya huyeron, ¿sí? Ya huyeron. ¿Recuerdan que en una imagen anterior observamos el secuestro amigdalínico o amigdálico? Es algo que ocurre. Puede ser que este chico con alguna experiencia previa siente a lo mejor alguna fobia por las matemáticas, por la historia, por el español, por el inglés. A veces las experiencias de casa, por ejemplo, si no somos buenos lectores en casa, pues a veces dicen, no, la lectura no sirve, no leas, no esto.
Y cuando nosotros les decimos, vamos a leer un libro, un cuento, una historia, eh, desde ahí comienza ese secuestro amigdalino, ¿sí? Comienza esa respuesta de huida. O puede ser ese joven que todo el tiempo le estás pidiendo o esa chica que todo el tiempo le estás pidiendo que se siente, que guarde silencio, que ponga atención, porque todo el tiempo te está retando, todo el tiempo está buscando esa confrontación, porque es parte de las respuestas que da el cerebro reptiliano. Y puede ser hasta por cuestiones de que tenga hambre y que le genere molestia el tener hambre y que no pueda comer y entonces comienza a atacar, comienza esa respuesta de lucha en el aula. Por eso es importante que nosotros logremos trabajar los rituales de estabilización. ¿Cómo podemos iniciar con algunos rituales de estabilización? Por ejemplo, el pase de lista. En lugar de que el pase de lista sea 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 30, 45, 50, según el número de alumnos que tengamos, poder decir Mauro, y en lugar de que Mauro diga presente, que mencione el nombre de una persona importante en su vida, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices Mauro y yo en lugar de decir presente digo Sujei, ¿sí? Y después ir preguntando, consultando por qué esa es la persona importante en tu vida. Con esto podemos ayudarle a que no se generen los secuestros amigdalinos, donde no haya huida ni tampoco haya estas respuestas de lucha, sino al contrario, que se regule este cerebro reptil, que se sienta en un estado de confianza y que esto le permita que las respuestas no sean automáticas de manera emocional, sino que le ayude al sistema límbico a manejar las emociones y que también el neocórtex le pueda ayudar un poco más. Si te hace sentido esta información, entonces podrás visualizar que hay elementos que debemos de trabajar en un entorno cerebro compatible. ¿Cómo lo podemos iniciar? Con rituales de estabilización. Preguntarle al chico qué le gusta hacer, preguntarle al chico o simplemente cuando vamos a dar una consigna, si a los chicos les gusta cierto tipo de música, a lo mejor comentarles mientras están haciendo su trabajo, yo les voy a permitir poner música en un volumen adecuado para que todos vayan escuchando y vamos a darle oportunidad a que hoy Jimmy, Zully, Alejandro sean los que elijan las canciones. Para el día de mañana le pediremos a Abraham, le pediremos a Miriam, le pediremos a Ruth que sean los que elijan ahora la siguiente tanda de canciones. Y de esa manera vamos generando un entorno cerebro compatible con rituales de estabilización. El cerebro límbico es este cerebro que tiene varios elementos en su sistema neuronal. Está el hipocampo, está la amígdala. Recuerdan que hablamos de los secuestros amigdalinos. Ahí está la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, la corteza cingulada. Y que bueno, pues en especial a este sistema se le atribuye pues que podamos lograr el aprendizaje, los elementos de este sistema neuronal favorecen a la motivación, a trabajar la emoción, la memoria y también a regular los comportamientos instintivos y le permiten también regular los comportamientos sociales. Entonces es uno de los elementos importantísimos que tenemos que estimular, que trabajar, identificando que el hipocampo, por ejemplo, pues ayuda mucho que cuando está en condiciones favorables en el entorno cerebro compatible, el hipocampo alimenta la memoria de largo plazo. La amígdala es la que regula las emociones, en especial estas que tienen que ver con el miedo y la agresión. Por ello, un chico que violenta, lo que más necesita es cariño, lo que más necesita es aceptación, lo que más necesita es regulación para que podamos trabajar con él. El hipocampo, perdón, el hipotálamo es esta parte que regula las emociones y que además
genera o libera hormonas. Y este, por ejemplo, se vincula mucho el hipotálamo con la cuestión afectiva, ¿no? A veces cuando uno dice, ay, te quiero con todo mi corazón, pues realmente lo que debiésemos decir es, te amo con todo mi hipotálamo, ¿no? Porque ahí es donde se regulan esas emociones. El tálamo, por su parte, es aquel que a través de los estímulos externos procesa estos estímulos y los lleva a los diferentes lóbulos, donde ahí permite que con la corteza cingulada se tomen las mejores decisiones. Y en esta corteza cingulada se da el proceso de la atención. ¿Sí? Qué interesante entonces el reconocer que uno de los elementos importantes para estimular el sistema límbico es repetir con novedad, es trabajar los recreos cerebrales, porque eso hace que se refresque la atención del cerebro de nuestros alumnos y podamos ayudarlo a que se empodere y a que se recanalice cuando se está agotando, se está cansando la atención del chico. Necesitamos darle este recreo cerebral, darle esta parte de repetir con novedad lo que venimos trabajando para que él sienta ese gusto, ese interés, esa motivación, ese desafío por aprender nuevas cosas. Y finalmente, pues la neocórtex, que de alguna manera también podemos decir que es esta parte que conocemos como los hemisferios cerebrales o que también está compuesta por los lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal, el occipital. Y básicamente aquí hay funciones muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad y de la resolución de problemas. Aquí se dan las funciones cognitivas superiores, las que más queremos en ocasiones estimular con nuestros alumnos, como es el razonamiento, como es estimular la memoria de trabajo, como es esta cuestión de que tomen decisiones más adecuadas, ahí se desarrolla esta parte juiciosa, su percepción consciente, se desarrolla el lenguaje, la creatividad, la imaginación. Entonces, se convierte en uno de los elementos sustanciales. Por eso, durante mucho tiempo, cuando nosotros estudiábamos un poco de psicología educativa, de pedagogía, incluso hasta elementos de didáctica, lo que algunos especialistas se centraban eran en los hemisferios, ¿sí? Y de alguna manera, como lo hemos mencionado en la sesión anterior, se pensaba que los hemisferios trabajaban de manera independiente. Sin embargo, hoy la neurociencia nos dice que el cuerpo calloso es ese puente, es ese canal que ayuda a esa división que está entre los hemisferios, que es ese cuerpo calloso, favorece a que se conecten entre los hemisferios y esto permita que ambos hemisferios trabajen de manera coordinada y colaborativa, aunque sí hay funciones específicas en cada hemisferio, el otro hemisferio a través de la lateralización complementa perfectamente las funciones y hace que tenga mejores desempeños nuestro cerebro. Aquí se da el pensamiento racional, lo abstracto, lo creativo, permite que se consolide el lenguaje, favorece a la solución de problemas y también algo muy importante, a la conciencia. ¿Sí? Es decir, tenemos por ejemplo en el lóbulo frontal vamos a encontrar esta cuestión del control motriz, ¿no? De la cuestión motora y ayuda mucho para que los chicos tomen mejores decisiones, mientras que en el lóbulo parietal tiene que ver más con esta cuestión de espacio y que ahí es donde se centra más el proceso de la atención. En el lóbulo occipital, pues es esta percepción visual, como lo decíamos, es ese estímulo que se recibe a través de la memoria icónica y que pues permite entender lo que nosotros estamos observando, mientras que el lóbulo temporal ayuda mucho a la memoria y al lenguaje. Pues es parte de lo que propone de alguna manera Paul MacLean. Él en su momento mencionaba que estos tres sistemas neuronales estaban independientes, sin embargo hoy lo que ya sabemos es que todo está coordinado,
todo ayuda, de tal manera que si nosotros ayudamos a que nuestros jóvenes aprendan a entender por qué responden de manera con un secuestro amigdalino de huida o de lucha, si les ayudamos a estimular su sistema límbico, entonces sus respuestas pueden ser todavía más racionales que solamente esas respuestas automáticas emocionales de los estímulos externos. Y adicional a esto, si hacemos emocionante, atractivo el aprendizaje para nuestros alumnos, entonces el neocórtex y el sistema límbico trabajan de una mejor